Muy buenas, bienvenidos a CJ Bonsaido. Bueno, hoy vamos a hablar de árboles de flor y fruto. Este vídeo surge por un comentario de un compañero, un seguidor del canal, en el vídeo de las estacas y todo esto que enseñamos que habíamos hecho a codo de un granado y de un ciruelo, perdón. Bueno, pues nos comentaba que a ver si podíamos hablar un poco de los frutales. Entendemos como frutales que se está refiriendo sobre todo, está excluyendo olivos y todos estos que a lo mejor tenemos técnicas o cultivos más específicos. Y se refiere pues a tipo manzanos, cítricos, granados, ciruelos, cerezos y todos estos. Los que tienen una flor llamativa o de interés. Y luego la fructificación también tiene su relevancia en el diseño y en esto. Entonces vamos a intentar hacer un vídeo general hablando de todo sin mencionarlos por separado, que nos sirva a lo mejor de puente para comenzar a interesarnos por este tipo de árboles y por empezar a cultivarlos y tener un poco una idea un poco general, y ya luego a raíz de esto ir especializándonos o ir profundizando en las especies que cada uno queramos cultivar. Así que vamos a dividirlo en tres bloques. Vamos a hablar del cultivo general que le tenemos que dar. Vamos a hablar de los trabajos que se hacen, más o menos cuando tocaría hacerlos en estas especies. Y vamos a hablar de la formación. La formación, aunque los trabajos van a ser trabajos de formación, en la formación vamos a dar un aspecto un poco más subjetivo, un poco de lo que tenemos, la finalidad con la que tenemos que elegir el diseño, y qué pasos tenemos que seguir o por dónde tenemos que enfocar el trabajo para que luego gozar de mayor belleza, que sea mucho más atractivo visualmente. Vamos a comenzar. En cuanto al cultivo, vamos a ver que no va a haber grandes diferencias, y las diferencias que hay, al igual que en otras especies, a medida que vayáis cultivando más árboles y los cultivos sean mejores, os vais a dar cuenta de que al principio lo cultivamos todo igual y no deberemos de hacerlo así. Entonces empezaremos a probar cosas nuevas, y luego cuando todo esto vaya evolucionando y vayamos aprendiendo más cosas, vamos a volver a ver los puntos en común de todos los árboles, y daremos con la clave de que aunque el cultivo va a ser diferente, va a tener las mismas herramientas o los nexos comunes para saber cuándo hacer las cosas, cada cosa. Vamos a ver el cultivo de estos. En primer lugar, ¿dónde los ubicamos? ¿Dónde tenemos que cultivarlos? Bueno, pues tenemos que cultivarlos en el exterior, a pleno sol. Los frutales suelen ser muy resistentes a altas temperaturas y suelen ser muy resistentes a gran intensidad solar, incluso en veranos calurosos. Existen diferencias. Por ejemplo, los cítricos pues resisten mejor horas más intensas de sol y en los veranos más calurosos, y los manzanos pues por ejemplo agradecen un poco de sombreado en las horas más intensas de luz, de sol, cuando el sol está más intenso en las horas medias del día. Pues en verano agradecen un poco estar sombreados, y el resto del año sí que pleno sol. Y luego la ubicación siempre ha de ser sur. Esto es común en todos los bonsáis que cultivemos. En la orientación norte es la que tenemos que evitar, porque es donde va a haber más vientos, la temperatura va a ser un pelín más baja, las heladas caen con más intensidad, va a tener menos horas de sol y todo esto. Luego, el sustrato. ¿En qué sustrato tenemos que cultivar? Pues como todos, si pensamos con lógica, acabaremos encontrando un sustrato que le vaya bien. Podemos probar diferentes mezclas siempre y cuando nos basemos en los mismos puntos, que sea poroso, esponjoso, que oxigene muy bien, que drene muy bien el exceso de agua y que las partículas del sustrato retengan tanto nutrientes como agua, para que al árbol no le falte de nada siempre que lo necesita y lo pueda tomar del suelo. Podemos utilizar incluso con los frutales, suelen ser en general la mayoría de especies muy pocos exigentes con el suelo. Entonces podemos utilizar cualquier tipo de suelo, incluso cultivarlo solo en acadama. La acadama es verdad que es un poco estéril o tiene muy pocos nutrientes,
Pero pensar que vamos a estar, los bonsáis son árboles que cuidamos mucho y vigilamos mucho el abonado. Entonces ese suelo lo vamos a enriquecer y la cadama tiene mucha capacidad de asimilación, retención de agua y de nutrientes. Eh, Podemos probar diferentes mezclas. Si vivimos en climas muy calurosos, podemos añadirle un poquito, un porcentaje de o mantillo o fibra de coco, que siempre nos va a ayudar a que los riegos no tengamos que estar haciéndolos con mucha frecuencia porque seque demasiado rápido el sustrato. Luego los riegos. El riego es común en todas las especies. Tenemos que regar abundantemente el sustrato hasta que se empapa plenamente. Esto lo sabemos porque cuando está todo el sustrato está empapado, empieza a salir agua de forma abundante por los agujeros de drenaje. En ese momento paramos de abonar, seguirá drenando el agua, el exceso del agua, y quedará el sustrato en el perfecto estado de empapación si el sustrato es drenante, si tiene capacidad de retener agua y si tenemos buenos agujeros de drenaje, quedará perfecto. La diferencia radica en la frecuencia de riego. Y entonces podemos encontrar los frutales, vamos a notar mucha diferencia cuando están desarrollando el fruto a cuando no, porque aumenta el consumo de agua cuando están creando el fruto, cuando está creciendo, incluso cuando está madurando. Pero con fijarnos en la superficie lo sabremos. Por ejemplo, los naranjos o los cítricos, cuando empieza a secar las primeras capas de sustrato, tendremos que volver a regar. O sea, el árbol nos va a marcar la frecuencia. Cuando tenemos que, fijándonos con esto, sabemos cuándo tenemos que volver a regar. Y con los manzanos, por ejemplo, resisten mejor las sequías. Entonces, con los manzanos dejaremos que seque no solo la capa superficial, sino que seque un poquito más el suelo, pues ahí será el momento en el que volver a abonar, en el que volver a regar. En general, luego el resto de frutales van a estar dentro de este rango. Es conocer la especie que estamos cultivando y adecuarnos a ello, a cuánto tenemos que dejar que seque el sustrato entre riego y riego. Y en cuanto al abonado, difiere un poco con otras especies. Solemos fallar a veces, prestamos más atención en los trabajos, en la forma que en el cultivo. En cuanto tenemos un cultivo óptimo, ya nos olvidamos en vez de profundizar en ello. Y fallamos a veces en el abonado otoñal, que lo descuidamos un poco. En los frutales, en todos los árboles es importantísimo. En los frutales, además, si queremos disfrutar de flor y fruto intenso, tenemos que vigilar mucho el otoñal, porque en el otoñal acumulan muchas reservas. Y estas reservas las van a utilizar, entre otras cosas, por no enrollarme mucho y profundizar mucho en el tema. Estas reservas en parte van a ser utilizadas, se van a mantener durante todo el periodo de descanso, y en la brotación primaveral van a utilizarlo como inyección de energía para brotar. Además, en los frutales tendremos que esperar a que florezcan para comenzar a abonarlos. A veces si empezamos a abonarlos muy rápido, lo que conseguimos es que no florezcan con tanta intensidad. Es como que les damos tanta energía que se dispersan en hacer otras funciones. En los naranjos podemos cambiarlo un poco porque ellos brotan, empiezan a brotar y luego de esa nueva brotación sacan la flor. Entonces podemos variarlo, empezar con un abonado antes más leve y una vez que ya ha florecido empezar con el abonado fuerte. Pero por norma general abonaremos después de esto. Y en las épocas de descanso, siempre que el árbol dentro de su normalidad biológica sea una época de descanso en la que el fruto está creciendo o tiene frutos que están madurando, podemos mantener un abonado muy ligero, con menor frecuencia de renovación de abono, solo el mínimo necesario para saber que en el sustrato dentro va a haber partículas de nutrientes, va a haber sales minerales que estén al alcance del árbol. Porque esto les va a ayudar, que el fruto les hace consumir muchísima energía. Entonces, si en algún momento saturan algún elemento del suelo, desaparece del suelo, el árbol lo va a buscar dentro de sus reservas. Esto hace que merme su vigorosidad y puede malograr el fruto. Incluso podemos forzarlo demasiado, que intente sacar el fruto adelante y nos debilite mucho el árbol, poniendo su salud en riesgo.
Esto en cuanto al cultivo, ya veis que no es muy complicado. Y decir una cosa, si tenemos árboles que fructifican con mucha intensidad, es buena señal porque estamos haciendo un muy buen cultivo, pero también es verdad que si dejamos toda esta fructificación podemos debilitar mucho el árbol porque, como decimos, consume muchas energías. Entonces, que queremos un árbol bonito que luego luzca la fruta y no prescindir totalmente de ella, pues tendremos que reducir gran parte de la fructificación. Es mejor cortarla, eliminarla antes de que crezca, antes de que empiece a crecer el fruto, que así, porque si lo dejamos crecer estamos obligándole a consumir toda esa energía. Pues dejaremos el mínimo necesario en distintas partes del árbol y así gozamos de una apariencia muy bonita, pero sin forzar demasiado al árbol. Siempre tenemos que priorizar la salud del árbol a nuestro gusto estético, ¿vale? Esto es importantísimo. Esto en cuanto al cultivo. Bien, en cuanto a los trabajos, estos son trabajos, puesto este nombre de trabajos, pues un poco como son los trabajos que realizamos para formar el árbol. Vamos a empezar, los pinzados. Los pinzados siempre se realizan en las épocas vegetativas, cuando los árboles están creciendo muy fuerte. Entonces, en los frutales exactamente igual. Dejaremos que crezcan, que broten. Siempre la primera brotación tenemos que dejar, cuando empiezan a brotar, es como que empiezan a brotar y empiezan a coger fuerza ellos solos, sobre todo luego cuando ya empezamos con el abonado empiezan a coger fuerza y esta fuerza se transforma también en velocidad de crecimiento. Si cuando están cogiendo esta fuerza pinzamos y encima es un árbol que queremos que crezca, le estamos debilitando, le estamos bajando esa fuerza, le obligamos a perder esa velocidad y esa fuerza de crecimiento que tienen. Entonces esperaremos a que crezcan bien los primeros tallos y ahí ya pinzaremos para poder conseguir, pues eso, si queremos densificar ramas, si queremos buscar ramificación más fina, si queremos ir formando la estructura de una rama y con el pinzado nos llega, pues esperaremos un poco a que crezca para que que todavía quede periodo vegetativo por delante para que después de ese pinzado le dé tiempo a hinchar bien las yemas, a abrirlas y a realizar una segunda brotación. Siempre entonces iremos de mediados de la época vegetativa un poco hacia el final para que haya ese crecimiento, ese segundo crecimiento, pero que el primero sea marcado para no bajar la intensidad. No sé si me explico, si queda claro esto. Las podas, sí que aquí tendremos que analizar cada especie en detalle. Entonces, lo mejor sería que cada uno, la especie que está cultivando, se informe un poco de cuándo realizar las podas. Podemos encontrar podas a principios del invierno, a finales del invierno, principios de primavera, incluso podas veraniegas. Por ejemplo, los cítricos les va muy bien la poda veraniega. Además, si queremos tener fruto, es un momento en el que ya lo tenemos en el árbol y podemos podar sabiendo si nos vamos a cargar el fruto o no. O sea, podemos podar todas las ramas que salen mal, que están mal posicionadas o que se nos va de largo y tenemos que reducirla mucho, la podemos reducir salvando el fruto porque lo estamos viendo. En otros frutales, como pueden ser, por ejemplo, los manzanos, les va muy bien las épocas estas de primavera, de principios de primavera, antes de la brotación, o en invierno, en pleno invierno, bueno, en pleno invierno, a comienzos del invierno. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que estas especies, por ejemplo, florecen de los tallos que producen en otoño. O sea, en primavera cuando florezcan lo van a hacer de los tallos que han producido en el otoño anterior, no en esa misma primavera como por ejemplo harían los cítricos. Pues esto lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo si no sabemos distinguir las yemas de flor de las yemas de hoja, pues podríamos estar cargándonos toda la floración, ¿vale? Entonces esto lo tendremos en cuenta, las podas generalmente en épocas de reposo, tanto al inicio como al final. Al alambrado podemos decir que en estos casos podemos prescindir del alambrado totalmente, del alambre, podemos prescindir de ella. Aunque si queremos formar alguna rama para darle alguna forma, podemos recurrir a él, pero es verdad que luego en formación os explicaremos por qué podemos prescindir totalmente de él. Tenemos que tener en cuenta, aparte, una característica bastante general dentro de lo que son
dentro de lo que son los frutales, que es que suelen hacer los tallos, todos los tallos nuevos se suelen mantener verdes durante bastante tiempo, en unas especies más que en otras, y luego se vuelven, cuando lignifican, se vuelven bastante quebradizos. Esto nos hace dos cosas. Una, que en el estado en el que están verdes son tallos que con el mismo alambre, al intentar ponerlo, podemos estrangular y partir estos tallos. Y cuando se vuelven rígidos son muy quebradizos y poco flexibles. Entonces al moverlos, al ponerlo, no tendremos problema, pero al moverlo podemos romper las ramas. Si en algún caso, en algún momento nos pasa esto y rompe un poco así, levanta un poco así podemos volverlo a poner en su posición y encintar o con rafia. Será como cuando hacemos un injerto que el árbol cicatrizará. Quedará marca, depende de cómo lo rompamos y cómo lo intentemos cicatrizar, quedará más marca o menos, pero tendrá solución si no queremos eliminar, o sea, perder parte de la rama. Esto lo tendremos que tener muy en cuenta. Siempre que podamos, formaremos tirándonos más por el pinzado y la poda que por el alambrado. Y el uso del alambre, pues a lo mejor para posicionar las ramas, podemos utilizar un poco más, recurrir a tensores y no tanto al alambrado. ¿Vale? Y por último, el trasplante. En los frutales, el trasplante, sobre todo como queremos flor, queremos fruto, tenemos que tener los periodos de vigorización, tenemos que tener los periodos vegetativos más intensos, tenemos que respetar un poco todo su crecimiento biológico natural. Entonces, intentaremos, bajo todo concepto, intentaremos siempre realizar los trasplantes en época. Y esto quiere decir al principio de la primavera, finales del otoño, finales del invierno, perdón, antes de que empiece a brotar el árbol. Cuando empezamos a apreciar un pequeño movimiento, ese es el momento en el que trasplantaremos. También, si necesitamos hacer una poda fuerte, podemos realizar la poda, inmediatamente después realizar el trasplante. Y comenzaremos el ciclo de nuevo. Esto es importante en los frutales, sobre todo si no queremos alterar sus periodos vegetativos y de descanso. Y esto sería un poco todo en cuanto a los trabajos que vamos a realizar en los frutales y cuándo realizarlos. Por último, vamos a hablar de la formación. La formación vamos a hablarla desde un punto de vista más subjetivo, en el sentido en el que cuando vamos a enfrentarnos a un trabajo de un frutal, qué es lo que queremos buscar, qué es lo que queremos conseguir. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar todos esos trabajos? ¿Cuál es la finalidad estética de este trabajo? Entonces, tendremos que fijarnos en varios puntos. En lo primero, los árboles tenemos que fijarnos cómo ramifican los frutales. Tienen una forma de ramificar un poco diferente a otros, por dónde sacan las ramas, todos estos aspectos. Luego tenemos que pensar que son árboles que están diseñados para aguantar el fruto. El fruto va a proporcionarles un mayor peso a la copa. Por lo tanto, va a hacer tallos más gruesos, no va a ramificar tan fino como lo puedan hacer especies como son los arces o son los olmos. Luego tenemos que pensar que el principal atractivo por el que cultivamos estos árboles es por el poder disfrutar tanto de la flor como del fruto. Y luego, otro aspecto común en todas las especies es en qué formas crece la naturaleza, porque es verdad que muchas veces cultivamos árboles que nos obsesionamos con las directrices, sobre todo las que conocemos, las más comunes, y entonces al intentar respetarlas vemos que la forma de crecimiento del árbol y demás aspectos lucha contra estas directrices y el resultado es bastante antinatural, sobre todo si buscamos formas y estilos en los que un árbol, una especie en concreto, no crece nunca. Podemos decir, joder, qué bien trabajado o cómo se ha conseguido este estilo, pero siempre al observarlo nos da, hay algo que no nos acaba de dar satisfacción. Pues este algo suele ser la falta de naturalidad, el no ver un árbol
en la forma en la que crece en la naturaleza. Entonces, si juntamos todo esto, lo que deducimos o la conclusión a la que podemos llegar es que son árboles en los que sí que tenemos que seguir unas directrices, unas marcas para obtener un árbol bonito, pero estas van a radicar sobre todo, las principales van a ser en que las ramas no crezcan directamente hacia adentro, que no crezcan hacia arriba, que no se crucen entre ellas, que no crezcan del mismo punto y todos estos sentidos. Pero luego, en cuanto a la proporción del crecimiento de las ramas, la forma, el ángulo de los troncos, de los tallos en proporción a lo demás, podremos dejarlo un poco en segundo plano. Lo primero porque la forma de crecer, ya os digo que en la práctica acá vais a ver que luchan un poco contra esto y va a ser mucho más difícil conseguir estilos estrictamente formados. Porque tenemos que cambiar un poco el chip y conocer también otras directrices diferentes. Y luego, porque los frutales generalmente crecen en la forma estándar de un árbol. Cuando digo esto me refiero a la forma estándar o el concepto que tenemos de árbol o el primer concepto y más arraigado que tenemos de árbol tenemos todos. ¿Sí? Esto lo vemos muy claro en los niños. Si a un niño le decimos que dibuje un árbol, nos va a dibujar un árbol de un tronco recto y con una copa redondeada. Este es el concepto básico que tenemos de árbol. Y en este concepto es en la que crecen la mayoría de los frutales. Para tener grandes frutales, basarnos en esto. Por esto decíamos antes lo del alambrado, que podemos evitarlo. Como no necesitamos que esté medida la forma de las ramas, la posición de las ramas al milímetro, podemos prescindir totalmente de él y esa dirección de las ramas las podemos controlar mediante la poda y el pinzado si sabemos, conocemos una especie que si la podamos por un punto determinado podemos hacer que la siguiente rama que crezca o la prolongación de esa rama salga en una dirección o en otra. Esto basándonos en cómo crecen las yemas, dónde están posicionadas las yemas y el lugar del corte. No vamos a entrar en estos detalles. Entonces por esto decíamos que podemos prescindir del alambrado. Y luego, importantísimo, fijarnos en las especies. En general crecen con esta forma, o sea que el estilo más común sería el estilo Hokidachi o el estilo Scoba, es en el que mejores resultados nos va a dar. Luego hay frutales que suelen tener movimiento de tronco, entonces podemos hacerlos un poco inclinados, podemos hacer un poco estilo Moyogi, pero siempre van a tener esa tendencia al estilo Scoba, ¿vale? Van a tener menos movimiento, más rectitud y copas más redondeadas. Y no tan estructuradas por nubes. Y luego, para ya afinar y conseguir mejores resultados, lo que tendremos que observar es muchas fotos, todos los árboles en la naturaleza que podamos ver de la especie que vayamos a cultivar, fijarnos en qué es lo más característico, lo más significativo de esa especie. Y eso es lo que tenemos que intentar imitar. En estos árboles, con la naturalidad y el crecimiento, dejando un poco libertad al árbol, lo vamos a conseguir. Y podríamos observar en este caso, por ejemplo, cítricos y manzanos, pues eso, árboles más o menos rectos. Los manzanos a lo mejor podemos darles un poco de movimiento al tronco, aunque tenga tendencia apical. En los cerezos, tendencia en vez de a copas tan redondeadas, copas más anchas, un poco triangulares, achatadas, más anchos que altos. En los granados, por ejemplo, pues los troncos tienden con la edad a retorcerse entre ellos, sobre sí mismos, a hacer como espirales, y las ramas crecen un poco, a veces cambian de dirección rápidamente, pues va así, de repente baja y sube. Son árboles que cuando están deshojos tienen un aspecto un poco tétrico, con esa corteza también que es lisa pero se descama. Pues en estos podremos dar ese aspecto o ese movimiento a las ramas, que los granados son muy quebradizos también, entonces con la poda lo podremos hacer. Con los ciruelos, con los cerezos, por ejemplo, podemos realizar mejores copas, podemos centrarnos un poco y en esto sí que podemos profundizar. Son ramas más flexibles, lo cual podremos utilizar el alambre. Con esto quiero decir, cuando nos enfrentemos a los frutales,
No seáis estrictos porque a veces el estricto nos hace caer en el error y luego el resultado final nos puede gustar, pero va a tener ese punto de porque necesitamos mucha naturalidad y nos centraremos en un tipo o en otro en función de la especie que estemos cultivando. Es verdad que, por ejemplo, con cerezos podemos intentar realizar un estilo más profesional. Podríamos utilizar lo que es un estilo a realizar, imitar un poco el estilo japonés, como cultivan ellos los cerezos en Japón en bonsai. Para esto sí que tendríamos que profundizar, se pueden, los cerezos dan más libertad, pero difieren un poco del resto de especies y para ello también los japoneses tienen técnicas y formas de desarrollar aprovechando el crecimiento natural del árbol, que al final en bonsai lo que hacemos es esto, para formar cada especie, cada estilo, es con los años aprender cómo funciona biológicamente y físicamente esa especie y aprovechar eso con las técnicas que conocemos de formación y unirlas, ensamblarlas y conseguir los estilos que queremos imitando siempre a la naturaleza. Libertad total tampoco hace falta que les dejéis porque es como con otras especies. Si un árbol grande que vemos en la naturaleza tiene unos rasgos determinados y eso lo dejamos en pequeño en una maceta, esos rasgos los vemos en otra proporción y el efecto visual, el impacto visual cambia. Para eso están estas normas, para intentar saber cómo imitar eso en grande pero en pequeño. Esto lo hemos dicho más veces. Y hasta aquí yo creo que el vídeo de frutales. Creo que hemos podido hacer un vídeo un poco completo del todo. Espero que no se haya hecho muy largo, pero que sí que sea completo y nos encamine muy bien a por dónde van los frutales, nos ponga la mente en el punto en el que tenemos que tenerla para poder trabajarlos y ya en función de las especies que nos gustan o que queramos trabajar, pues y vayamos profundizando en esas especies. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y os esperamos en el siguiente. Un saludo.